Yo creo que la diferencia justo está en que los que chupan los vampiros, pues los matan, ¿no? Los drenan. Mientras que a los que muerden, los convierten. Y ahí entra parte también de esta seducción a los vampiros, de ser quizás una víctima completa o alguien que se convierte, ¿no? Supongo. Y hay otra duda que de hecho no me apareció, cómo deciden a quién convertir y a quién drenar. Yo creo que a los que quieren, o sea, por ejemplo, con esta de que yo soy un vampiro y no me voy a morir, no envejezco, no hago nada de eso, y pues me enamoro de Brenda, y entonces yo sé que va a envejecer, seguro va a pasar eso, sé que puede envejecer y que puede morir, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer como una vampira que va a durar 80,000 años? Convertirte, porque quiero que estés a mi lado siempre. Entonces, y que más adelante ahorita vamos a ver eso, pero ahí entran, creo yo, es en esta fascinación por el vampiro, este romanticismo, ¿no? Porque entregas no tu muerte, sino una vida eterna, o sea, quien decide, tanto yo que te convierto como el que se convierte, supongo que ha de ser algo, pues, condenado muy cautivador, pero ahorita vamos a más a ese análisis. Pues de hecho, ya que tocas ese tema, o sea, ya empezando a hablar un poquito de los vampiros y de cómo llega esto a obras literarias, a televisión, a series, películas, todo esto, está bien interesante porque una de las primeras novelas que todos lo conocen en casa y lo sé perfectamente es Drácula. Drácula fue escrita como en, la neta no me acuerdo, como en 1800, casi 1900. Y lo que hacen con Drácula es poner a un hombre malo que tenía sus víctimas, que cazaba, o sea, sí era como un tipo animal humano, pero sin esta, como después lo hace, lo que estabas diciendo, de que era como ya más humanizado, ¿no? De que tenían sentimientos. Sí, no está ya en el siglo XX con la entrevista a un vampiro, ¿no? Y hasta es otra, claro. Convives con un vampiro, ese libro. Y pues atracción, ¿no? Esto vende más que venderte solo un ser así todo tenebroso, como pues muy animal o muy paranormal, ¿no? No tanto desde el lado humano. Exacto. Que, pues no hace que haga este clic, ¿no? Con la audiencia, porque al final las novelas, las películas, pues se hacen para vender, no para asustar, no para pasar leyenda oral, sino para generar una atracción. Y también siento que tiene que ver mucho en psicología como esta forma de empatizar con alguna criatura desconocida o algo desconocido, o sea, el hecho de también este miedo a la muerte que tenemos muchos, bueno, yo sí, que este miedo a envejecer, a la muerte, a no cumplir tus sueños en ahorita, en el hoy, en el ahora, y estas ganas de ser inmortal, de tener el tiempo suficiente para ciertas metas, etcétera. Siento que esto del vampirismo va muy ligado a eso. Sí, o sea, también que se te mete en la cabeza y te dice, ¿y qué tal si se pudiera que tú puedas ser un vampiro? Siento que está muy interesante. Y que al final en todas las religiones y hasta muchas industrias eso te vende, ¿no? Una respuesta ante la muerte, ¿qué pasa después de la muerte? Porque no, es algo que le teme el humano, aunque sea algo que sabemos que está y que nos va a tocar, es algo que le tememos, ¿no? Es muy, muy difícil no tenerle miedo a la muerte, y claro que que atrae mucho este concepto de este ser que está en esta condena de la vida eterna, porque luego también entra esta otra variante. ¿En verdad será tan satisfactorio vivir para siempre? Claro. Será, yo en una serie, es más de comedia la serie, pero tocan la depresión vampírica. Y hablan justamente y es un vampiro que pues ya no tiene propósito, nadie de los que conocía en su vida como humana existen, no sabe qué hacer, es como si uno con 30 años dice, tengo 30 años y no he hecho nada de mi vida, pero imagínate pensar, tengo 800 años y no he hecho nada de mi vida, pues le llega como carga, este fastidio al final de lo mismo, del humano. Digo, para mí la vida es maravillosa, pero quién sabe, quizás justamente se vuelve maravillosa al verse finita, ¿no? Al saber que se va a acabar, y entonces la disfrutas. Ya sabiéndote como inmortal, quizás puede que vaya perdiendo ese goce, no sé hasta qué punto o cómo lo vean allá en sus casas, si les atrae la inmortalidad o les asusta la inmortalidad, ¿no? Porque igual la no muerte puede ser algo complejo. Pero el vampiro realmente sí puede morir
pero no naturalmente. Ajá. O sea, lo que él tiene es que no puede envejecer, nunca se va a arrugar, de que la mamá, la abuelita, la tátara, todos tienen 25 años o lucen de 25 Ajá. años. Depende de la edad en que se convierta. Ah, sí. También. Pero yo creo que la edad espectacular sería que Sí, 25, claro, ¿no? Imagínate a los 50. Ay, no, tardaste, bueno, no, bebé. 50 es joven todavía. Unos 80, pues ya estarías cansadito, ¿no? Sí. 50 todavía estás al menos Al 100. Al 100. Sí, Al claro. millón. Sí, sí, sí. Sí, y a ver, ¿qué me dices de Crepúsculo? O sea, ya brincándonos un poquito de que hablábamos de Drácula, de qué pedo con Drácula. Sí, 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 este Drácula un poco más misterioso Exacto. y oscuro, al final sí sigue siendo muy pálido, por ejemplo, o sea, sí te puede atraer, pero blanco, labios rojos, el Colmillos. colmillo, ¿no? O sea, no, nunca muestra el cuerpo, diario trae cuello, la ropa es anticuada, bla, bla, pero Crepúsculo, ay, Dios mío, no. Volviendo a tu adolescencia. Volviendo, yo nunca fui tan fan de Crepúsculo, más bien Ok. mi hermana y cuando me metí como al mundo de Crepúsculo me dio miedo porque eran muy intensas las mujeres que lo seguían ahí en mi escuela, fui en una secundaria puras mujeres, entonces era... Ok. Pero pues se me hace una mamada, ¿no? Ok. Literal, de pasar así de este ser oscuro, perverso, ¿no? Que justamente esa era su seducción para mí, que es un ser de la noche, Sí, que te invita... misterio. Ajá, como el chacal del mundo paranormal, Claro, ¿no? Así sí, el sí, sí. peligro que está, pero Me te encanta. envuelve, pero es... Y ahora sí brilla. Brilla con el sol, bebés. El Pride en cualquiera de sus presentaciones, alguien ahí brillando ante el sol. ¿Dónde se quema? ¿Dónde queda este riesgo de su existencia? Digo, la tienen y luego aparte es como son como la versión vegana de los vampiros, ¿no? Así, no, nosotros puro Ya no animal, como, ajá, porque progres, no, sí, no, creo que demasiado. Digo, al final es una historia para adolescentes que se centra más en este romance imposible. Claro, ahí hay un giro muy impresionante entre lo que conocíamos como la cultura vampiresca a Crepúsculo, que poco a poco va avanzando esto, o sea, no fue un giro de 360 grados, o sea, fue como en lapsos de tiempo, pero sí es importante decirlo de que hubo un antes Sí. y un después con Crepúsculo, en donde Crepúsculo era de que ya todos votaban de que con quién te quedabas, con el lobo, con el vampiro, y súper sensual, y realmente no es tan sensual como antes lo pintaban o lo maquillaban, o sea, Sí, sí, antes sí. sí era sensual por esta de que era un poquito más animal que humano, pero también tenía sentimientos, pero ya no, o sea, en Crepúsculo, por ejemplo, ya no quieren a los humanos, bueno, no es que no los quieran, más bien ya no quieren la sangre de los humanos porque saben que está mal matar, entonces solo iban a cazar, por así decirlo, y se hacían un poquito veganos, que siguen siendo sin ser veganos porque igual mataban seres vivos, pero Claro. pues por ahí va la cosa. O sea, siento que sí está muy chistoso la cultura pop de cómo ha manejado todo esto de los vampiros. Sí, güey. sí, rompieron como toda esa estructura del erotismo desde la muerte, ¿sabes? Que hay por ahí un sociólogo de la sociología maldita, Batal, que habla de eso, ¿no? Que el erotismo no es el acto sexual de dar vida, es el acto sexual o desde lo sexual, desde lo pasional de dar la muerte.